Sí, vamos a arrancar con la clase de hoy. Empezábamos con el tema de resistencia en cables, que van a ver que no es ni más ni menos que agregarle un poco de resistencia a los circuitos que ustedes ya conocen, ¿sí? O sea, ya nos vamos pareciendo, o los ejercicios se van pareciendo a lo que es la realidad. ¿Y por qué les doy resistencia a los cables? Porque es un tema que después lo vamos a tratar mucho más adelante de una manera más profunda, porque nos tenemos que meter con el tema de diseño, pero para que ustedes comprendan, una, que los cables tienen resistencia, y dos, que los cables es importante la caída de tensión que pueden llegar a generar. Y que para cuando generan caída de tensión, cuáles son las cosas que pueden surgir para que la caída de tensión sea menor. ¿Sí? Entonces, arranquemos, yo les preparé, ahí les voy a pasar a compartir pantalla. ¿Sí? Ahí estamos. ¿Ven ahí la pantalla? No. ¿Sí? No. Bien, ahí veo la cara de Reinaldo, que me dice que sí. Así que si él me da la orden, continúa. Bien, resistencia en cable entonces. Miren, yo le preparé este PDF. Es un PDF que se los voy a pasar, así ustedes tienen toda la explicación de lo que es resistencia en cables. Y bueno, yo les voy a ir contando pasito a pasito más o menos qué es lo que dice el PDF, ¿sí? Así ustedes después lo revisan más tranquilo. Bien, lo primero que se van a encontrar, bueno, lo primero ya lo hablamos, todo material tiene su resistencia, particularmente en lo que es cable o lo que es cualquier material eléctrico, la resistencia depende de la sección, de la longitud, del material que tenga y de la temperatura, ¿sí? Bien, y nos vamos a encontrar con esta fórmula entonces. Si alguna vez se preguntaron, bueno, ¿cuál es la fórmula que calcula la resistencia de un cable, por ejemplo? ¿Sí? Acá tienen la fórmula. La resistencia de un cable es igual a este simbolito que es ρ, que es una letra griega, otra más que agregamos, por la longitud dividida de la sección. ρ se llama resistividad eléctrica. ¿Qué es la resistividad eléctrica? Bueno, es la propiedad que tenga cada material, ¿sí? El valor de resistencia que tenga a una temperatura por milímetro cuadrado y por metro. ¿Sí? Se la puede encontrar en otra unidad, pero bueno, básicamente son esas las unidades. Eso es lo que explica acá. Entonces, fíjense. ¿Vamos bien? Ahí escucho. ¿Todo bien? Sí, sí. Bien, es la tele entonces, se escucha de fondo. Bien, acá les dejo una tablita. ¿Sí? Fíjense, dice material y resistividad. Resistividad, fíjense la unidad, es ohm por milímetro cuadrado dividido metro. Y les parece que es a 20 grados. ¿Sí? Y acá le aparece el material. Aluminio. La resistividad del aluminio a 20 grados es 0,028 ohms por milímetro cuadrado sobre metro. Así les tiene la... ¿Cómo, Marcela? Ah, no, perdón. Pensé que era Marcela que escuchaba. Acá tienen la de cobre, que es la que vamos a usar. Bien. ¿Alguien tiene la tele prendida? ¿La tele prendida? ¿Me bajó un poquito más? Ah, ahí está, sí, porque escuchaba justo de fondo y no sé si era alguien que me quería preguntar algo. Bien, acá tienen, por ejemplo, la del cobre, que es la que vamos a usar nosotros. A 20 grados tienen 0,0172 ohms por milímetro cuadrado sobre metro. ¿Está bien? Bien. Ajá. A ver, este valor, les recuerdo, es el ρ, ¿sí? Es este valor, ¿está? De la fórmula. Y después les dejo otra tablita que simplemente tiene la resistividad eléctrica del cobre y del aluminio, que son los dos más conocidos o más usados. Y después tiene unas diferentes temperaturas. ¿Qué pasa cuando cambia la temperatura? A 20 grados, bueno, 0,018. Fíjense que acá tienen 0,017, 2. Entre esos valores se utilizan. Y la del aluminio 0,029. ¿Qué pasa cuando se van a 70 grados? Si la temperatura aumenta, la resistividad también aumenta. Entonces se va de 0,018 a 0,021 en el cobre. Y ya si se van a 90 grados, se van a 0,023. ¿Por qué aparecen estas tres temperaturas acá y no aparecen otras? Bueno, porque esta es una temperatura que vamos a utilizar para los cables de PVC, ¿sí? Que son los que tienen aislación en PVC, el cable común que ustedes conocen de cualquier casa. Y esta es una temperatura que se utiliza para calcular en los cables de XLSPE, que son un polietileno reticulado, ¿sí? Que son, por ejemplo, el Syntenax.
Entonces, por eso se utilizan estas temperaturas y estos son los valores de resistividad, ¿sí? Cables de aluminio se van a encontrar generalmente en la calle. ¿Vieron esos preensamblados que hay? Que son de la cooperativa eléctrica hoy en día. Que aparecen mucho en todos, ¿sí? En todos los aéreos. Bien, acá se hace un resumencito, ¿sí? Donde dice que a mayor longitud del cable, mayor es la resistencia. A menor longitud, menor la resistencia. A mayor sección, menos resistencia. A menor sección, ¿sí? Cuanto más finito, mayor resistencia. Y después dice a mayor temperatura, más resistencia, y a menor temperatura, menos resistencia. Y se los resume en este cuadrito. Vean que dice conductor más largo, mayor resistencia, más corto, menor, y así con las secciones y con las temperaturas. Bien. ¿Y por qué eso? ¿Qué cosa, Alejandro? ¿Por qué a mayor longitud, más resistencia? Es una cuestión propia de la definición de la... A ver, si uno se lo pone a pensar qué pasa atómicamente, ¿sí? O la estructura cristalina de los átomos. Bueno, tienen que recorrer mucho más, tienen más recorrido, ¿sí? Para llegar. En todo ese largo van a perder mucha más energía, ¿sí? O sea, entonces por eso la resistencia es mayor. Siempre, claro. Todo lo que sea muy largo, cuanto más largo es, más resistencia tiene. Ahora, si tienen un tubo, imagínense el cable, perdón, un caño. Si tiene un tubito así chiquito, le va a costar más a los electrones pasar. Ahora, si lo tiene cada vez más grande, le cuesta menos. Entonces, cuanto más sea la sección, menos es la resistencia. Y lo último que nos pasaría es con la temperatura. ¿Qué pasa cuando aumenta la temperatura? Bueno, molecularmente lo que ocurre es que todos los electrones se mueven con mayor velocidad, cuanto mayor temperatura tienen. Entonces, ¿qué se dice? Cuanto más se mueven los electrones, más resistencia se ponen entre ellos. Entonces ahí viene la cuestión de que a mayor temperatura, o sea, mayor movimiento de electrones por temperatura, desordenado el movimiento, entonces eso genera mayor resistencia. Cuando ustedes bajan la temperatura, los electrones se aplacan, se mueven menos, entonces pueden ir en una forma más ordenada. ¿Sí? Sí. Más o menos. Ahí va. Viene por ahí la cosa. Bueno, acá tenemos un primer ejercicio, ¿sí? Dice, empecemos por calcular la resistencia de un conductor de cobre que se encuentra a 20 grados Celsius y tiene una longitud de 100 metros y una sección de 4 milímetros cuadrados. Esto es un cable bastante común. Ahí se aplica la fórmula, ¿sí? De resistencia. Vamos a calcularle qué resistencia tendría ese cable. Le ponen el ρ multiplicado por la longitud dividido por la sección. El ρ, fíjense que lo primero que averiguamos es que es a 20 grados. Entonces nos vamos a la tabla de 20 grados. Y sabemos que es cobre. Entonces, cobre 0,0172. Este es el número. Y esta es la unidad. ¿Bien? Dividido 100. Vamos por parte. Fíjense, lo primero que colocamos es que el ρ vale 0,0172 ohms por milímetro cuadrado sobre metro. Lo segundo que sabemos, que tenemos como dato, es que la longitud son 100 metros y que la sección es 4 milímetros cuadrados. Entonces lo único que tenemos que hacer es poner en la fórmula esos datos. O sea, esto es ρ, 0,0172 ohms por milímetro cuadrado sobre metro, multiplicado por la longitud, ¿sí? 100 metros, y dividida la sección, que son 4 milímetros cuadrados. Si alguien quisiera tachar unidades, eso que se hace habitualmente en matemática, esta se va con esta como está dividiendo arriba se va con esta, y lo único que nos queda es en ohms. ¿Sí? Es la única unidad. Bueno, multiplican y dividen, fíjense que lo voy a hacer en la calculadora acá, ¿sí? Voy a poner 0,0172 multiplicado por 100, dividido por 4, y nos da 0,43 ohms. ¿Sí? Lo que representa 430 miliohms. ¿Está bien? ¿Hasta acá estamos bien? Sí. Bueno, bien. Si hay alguno que haga alguna preguntita ahí por pantalla, avísenme por favor porque yo no lo estoy viendo. Bien, vamos a otro caso ahora. Vamos a un caso en el cual tengo la resistividad en realidad, perdón. Tengo la longitud, pero no tengo la sección, sino que tengo el diámetro. ¿Yo por qué se los separo acá entre diámetro y sección? Porque el diámetro es una cosa y la sección es otra. Es muy normal confundirlos. Y es muy normal decirle a la sección diámetro. Por ejemplo,
van a una casa de electricidad y les dicen, bueno, ¿de qué diámetro querés el cable? Y usted le dicen 2,5 milímetros o 2,5 milímetros encima le dicen. Y en realidad está hablando de la sección del cable, ¿sí? ¿Qué sección querés de cable? Y la respuesta es 2,5 milímetros cuadrados, no milímetros. Porque esa es la unidad de la sección. Bueno, entonces en este problema lo que se plantea, fíjense, veamos ahora otro ejemplo para hallar la resistencia que ofrece el paso de la corriente eléctrica, un conductor de cobre de 500 metros de longitud, acá tiene el L, cuyo diámetro es 1,6. Ahora bien, la fórmula a mí me dice que yo tengo que poner la sección acá, no el diámetro. ¿Cómo paso de la sección, perdón, del diámetro a la sección? Bueno, para pasar del diámetro a la sección, lo que yo tengo que aplicar es una fórmula que es conocida, que es la fórmula de área de un círculo. ¿Por qué de un círculo? Bueno, justamente porque la sección de un cable, ¿sí?, es circular. ¿Por metro cuadrado? Claro, acá le vas a dar milímetros cuadrados, ¿sí? Pero se aplica la sección de un círculo, o el área de un círculo, porque el cable es circular. Entonces, justamente ustedes aplican la siguiente fórmula. Pi por radio al cuadrado. Lo cual acá tiene que tener una cuestión porque el radio es la mitad del diámetro. O sea que si ustedes les da 1,6 milímetros de diámetro, en realidad tienen 0,8 milímetros de radio. Diámetro. Claro, el diámetro es el doble del radio. Claro, claro. Bien, se los dejo el ejercicio, ustedes después mírenlo, tranquilo. Yo no les voy a dar de calcular esto, ¿sí? Por ahí alguno que otro, pero no van a ser la mayoría. Pero se los dejo para que ustedes lo repasen a eso y empiecen a hablar como corresponde, ¿no? No es diámetro, es sección de cable cuando hablamos, ¿sí? Y se los voy a recordar cada vez que me digan diámetro. Eso, quédense bien tranquilos. ¿Está bien? Bueno, y en la última parte, que yo ni siquiera se los voy a explicar, pero se los dejo para alguno que le guste la matemática, hay una forma general de resolver todo esto, ¿sí? Hay una forma general en la cual les pone un ejemplo y ahí se los explica. Quien me lo quiera preguntar, me lo pregunta por privado, si hay alguna duda en esa cuestión matemática, pero no vamos a hacer de ese tipo, ¿sí? Simplemente vamos a aplicar, les diría en la mayoría de los casos, el primer tipo de ejercicio, así, ¿sí? Generalmente. Les puedo preguntar al revés. A ver, yo les doy, por ejemplo, la resistencia de un cable. Saben que es de cobre a 20 grados, por lo cual tienen la resistividad, que la sacan por tabla, y les puedo dar el largo. Les puedo dar el largo. Entonces les digo, bueno, averígüenme la sección del cable que necesitaría. Y ahí ustedes tienen que aplicar esa fórmula. Nada más que despejándola. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bien. Vamos. Dígame. El ejercicio que le había dejado, sí. Que acá está. Bien, ¿hasta acá bien? Sí, sí. Bueno, bien, perfecto. Entonces, les dejo estos dos ejercicios. En realidad son más de dos. En el 2 tienen 3 puntos. Para que ustedes vayan calculando y aplican la fórmula, ¿sí? El primero es calcular la resistencia en un conductor que se encuentra a 20 grados Celsius y tiene una longitud de 150 metros y una sección de 2,5 milímetros cuadrados. Y el segundo, calcular y comparar la resistencia del mismo conductor del ejercicio anterior, pero sí, acá cambia la temperatura de 20 a 40. Lo que yo les quiero preguntar es, siempre dejen fijos estos datos, excepto el dato que les pide que cambien, ¿sí? Por ejemplo, si la longitud, acá en el B pregunta si la longitud es el doble. Utilicen la longitud doble de acá, de 150 metros, el doble, pero déjenlo a 20 grados, no lo pongan a 40. ¿Está bien? Siempre preguntando sobre el primer ejercicio.